Todo comenzó una tarde cuando don Ramón se encontraba sentado en el patio principal de la vecindad, mirando fijamente hacia el suelo de piedra. La situación económica en su hogar era completamente insostenible y la desesperación comenzaba a consumirlo por completo. Él debía 14 meses de renta al señor Barriga y no tenía un solo centavo para comprar comida para su hija. La Chilindrina caminaba de un lado a otro con el estómago vacío, mientras que el chavo permanecía metido dentro de su barril de madera maciza intentando ignorar el hambre. Don Ramón miró al huérfano y sintió una profunda lástima por el niño, ya que nadie más en ese lugar se preocupaba por su bienestar. En ese instante, el hombre tomó la decisión radical de buscar cualquier tipo de trabajo honrado, sin importar lo pesado o agotador que fuera, para poder alimentar a su hija y también al pequeño huérfano. Al percatarse de la situación, don Ramón salió a la calle dispuesto a aceptar los empleos más duros que encontró en la ciudad. Durante las primeras semanas, el hombre trabajó como carpintero, zapatero, pintor y albañil, pasando largas jornadas bajo el sol cargando bultos pesados. Mediante iban pasando los días, el esfuerzo físico comenzó a dar resultados positivos y el dinero al fin empezó a alcanzar para cubrir los gastos diarios. Don Ramón regresaba todas las tardes a la vecindad con bolsas llenas de comida para la Chilindrina y para el chavo, quienes comían juntos en las escaleras que subían al departamento de Jaimito. La vida de la familia empezó a mejorar de manera considerable y don Ramón incluso pudo pagarle algunos meses atrasados de renta al señor Barriga, quien llegaba en su carro a cobrar de forma tranquila sin generar discusiones. Sin embargo, durante el paso de los meses algo cambió en la rutina de la ciudad y la delincuencia comenzó a apoderarse de las calles cercanas. Don Ramón tuvo que aceptar un empleo nocturno como guardia en un almacén lejano para ganar un sueldo un poco más alto. Esto provocó que el hombre tuviera que dejar solos a los niños durante varias horas de la noche. Una tarde, mientras el sol se ocultaba sobre el primer patio, el chavo salió de su barril para jugar con la Chilindrina cerca de la puerta principal. En ese momento, dos hombres armados y con los rostros cubiertos entraron bruscamente a la vecindad huyendo de la policía tras cometer un asalto. Los asaltantes empujaron a los niños contra la pared de la casa 14 para intentar esconderse en la oscuridad. El chavo sintió un miedo muy profundo al notar las armas de fuego y la garrotera y lo atrapó al instante, dejando al niño completamente rígido, tieso y mudo junto al marco de la puerta. La Chilindrina comenzó a gritar con fuerza pidiendo ayuda, lo que alteró por completo a los dos criminales violentos. Uno de los sujetos agarró a la niña del cabello y le cortó el cuello de lado a lado con un cuchillo grande para silenciarla. La sangre salió expulsada a chorros, mojando el suelo del patio y las paredes del departamento 72. El segundo asaltante miró al chavo inmóvil y, sin dudarlo un segundo, le clavó el arma blanca directamente en el pecho varias veces, atravesándole el corazón y los pulmones hasta dejarlo sin vida sobre el piso. Sus esfuerzos fueron en vano cuando los niños intentaron respirar por última vez, quedando ambos cuerpos tirados en medio de un enorme charco de sangre. Doña Florinda escuchó los ruidos e intentó salir de la casa 14, pero al ver a los hombres armados, se encerró con candado junto a Kiko. Minutos después, don Ramón cruzó el portón de la vecindad cargando una bolsa con pan y comida fresca para la cena. Una escena totalmente horrible hizo que el ambiente se pusiera muy pesado cuando el hombre vio a su hija y al huérfano masacrados en el suelo. Don Ramón soltó las compras, corrió hacia los cuerpos y cayó de rodillas sobre la sangre fría de los pequeños. El hombre abrazó el cadáver de la Chilindrina mientras lloraba desconsoladamente, sintiendo cómo el dolor se transformaba de inmediato en un odio puro y destructivo. Doña Clotilde salió del departamento 71 junto a su perro Satanás para intentar consolar al hombre, pero don Ramón la empujó violentamente contra la pared. El dolor quebró la mente del sujeto y esa misma noche decidió abandonar la vecindad para siempre, dejando atrás sus ropas viejas y todas sus pertenencias. Don Ramón caminó por los barrios más oscuros y peligrosos de la ciudad, buscando cualquier pista sobre los asesinos de los niños. Mediante iban pasando los días, el hombre comenzó a frecuentar cantinas clandestinas, lugares de apuestas y refugios de criminales para conseguir información de la calle. Don Ramón cambió su forma de vestir, dejándose crecer la barba y adoptando un aspecto demacrado y temible que asustaba a todos los clientes del lugar. Sin duda alguna, un acto muy loco ocurrió cuando don Ramón encaró a un grupo de pandilleros en un callejón oscuro para exigir nombres de asaltantes locales. 3 delincuentes intentaron atacarlo con navajas, pero el hombre reaccionó con una furia salvaje y los golpeó con los puños desnudos hasta romperles los huesos de la cara.
Don Ramón le quitó un arma de fuego a uno de los sujetos cidos y le disparó en la cabeza sin mostrar compasión. En ese preciso instante, Don Ramón mató por primera vez en su vida y sintió una frialdad absoluta en el pecho. Los delincuentes sobrevivientes comenzaron a llamarlo con el apodo de El Tripa Seca debido a su figura alta, extremadamente delgada y a la crueldad implacable con la que ejecutaba a sus enemigos. Pasaron las horas y el Tripa Seca continuó recorriendo la zona baja de la ciudad hasta dar con el paradero exacto de los dos asaltantes. Los criminales se escondían dentro de una bodega abandonada cerca de las vías del tren. El Tripa Seca pateó la puerta de madera y entró al lugar sosteniendo una pistola en la mano derecha y un machete en la mano izquierda. Los dos hombres intentaron dispararle al ver la sombra del sujeto, pero sus esfuerzos fueron en vano ya que el antiguo vecino de la vecindad se movió rápidamente entre las cajas. El Tripa Seca se abalanzó sobre el primer asaltante y le cortó los dos brazos de un solo golpe, haciendo que el criminal gritara de dolor antes de recibir un tiro en la frente. El segundo asesino intentó escapar por una ventana trasera, pero el Tripa Seca lo agarró de las piernas y lo tiró violentamente contra el piso de concreto. El hombre amarró al sujeto a una silla de metal y comenzó a torturarlo lentamente durante horas, para vengar la muerte de la Chilindrina y el Chavo. El Tripa Seca le cortó las orejas y los dedos uno por uno, escuchando las súplicas del asesino sin cambiar su rostro de piedra. Finalmente, el hombre le atravesó el garguero con el machete, terminando por completo con la vida del último responsable de la tragedia de la vecindad. Sin embargo, al ver a los dos criminales muertos y llenos de mutilaciones, el Tripa Seca notó que el vacío en su corazón seguía siendo exactamente el mismo. El hombre guardó su arma en el cinturón, miró las paredes manchadas de sangre y comprendió que ya no le quedaba ninguna motivación para regresar a ser una persona normal. Al percatarse de la situación, el Tripa Seca decidió quedarse de forma definitiva en el mundo del crimen organizado, pues ya no tenía una vida a la cual regresar en la vecindad. El hombre limpió la sangre de sus manos con un trapo viejo y tomó todo el dinero en efectivo que los dos asaltantes guardaban dentro de una caja de madera. Con ese capital inicial, el Tripa Seca comenzó a reclutar a criminales menores, maleantes de callejones y prófugos de la justicia que vagaban por los sectores más oscuros de la ciudad. Su reputación como un sujeto despiadado y sin ningún temor a la muerte se extendió rápidamente entre las bandas locales. Mediante iban pasando los días, el antiguo vecino de la Casa 72 construyó una pequeña organización delictiva dedicada al cobro de piso, la extorsión y el tráfico de armas robadas. Mientras tanto, en la vecindad del primer patio, la vida continuaba envuelta en un ambiente denso y lleno de tristeza tras la tragedia de los niños. El señor Barriga llegó una tarde en su automóvil para intentar hablar con los inquilinos y cobrar las rentas pendientes de los departamentos. Al notar la ausencia total de don Ramón, el dueño caminó con su maletín en la mano hasta el departamento 14 para preguntar a doña Florinda sobre el paradero de su vecino. La mujer abrió la puerta con cautela y le explicó entre murmullos que don Ramón había desaparecido sin dejar rastro desde la noche del crimen. En ese momento, Jaimito el cartero bajó lentamente por las escaleras de piedra de la planta alta, sosteniendo su bolso de correspondencia y mostrando una extrema fatiga física en su rostro. El anciano cartero miró al señor Barriga y le aseguró que durante sus recorridos por las zonas más peligrosas del centro de la ciudad había escuchado rumores espantosos. Jaimito mencionó que un criminal apodado el Tripa Seca estaba sembrando el terror entre los maleantes y que su descripción física coincidía exactamente con la de don Ramón. Doña Clotilde salió del departamento 71 vistiendo su habitual traje azul y escuchó la conversación desde la puerta. La anciana sintió un miedo muy profundo al notar que el hombre al que conocía de toda la vida se había convertido en un asesino legendario. Sin embargo, ninguno de los habitantes del lugar imaginaba hasta qué punto la ambición del Tripa Seca comenzaría a afectar directamente a la vecindad. Pasaron las horas y el Tripa Seca consolidó su dominio sobre varios cuadrantes de la zona comercial de la ciudad. El hombre no sonreía jamás y pasaba los días encerrado en una oficina oscura ubicada al fondo de un billar clandestino. Un día, uno de sus subordinados entró corriendo al lugar para informarle que un grupo rival, liderado por un peligroso traficante conocido como el Cuajinais, intentaba invadir sus territorios de cobro. El Cuajinais era un sujeto gordo, brutal y traicionero que controlaba la distribución de contrabando en los mercados del norte. El Tripa Seca escuchó la noticia en silencio, sacó un revólver pesado de su escritorio y le ordenó a su gente que prepararan una emboscada inmediata en los almacenes abandonados del ferrocarril.
Una escena totalmente horrible ocurrió cuando las dos bandas se encontraron frente a frente en la mitad de la noche. El Quaginais intentó negociar una tregua para repartirse las ganancias del sector, pero el Tripa Seca ni siquiera esperó a que el sujeto terminara de hablar. El hombre levantó su arma y le disparó directamente en la rodilla al líder rival, haciendo que este cayera al suelo gritando de dolor. Los hombres del Quaginais intentaron sacar sus pistolas para responder al fuego, pero sus esfuerzos fueron en vano ya que los matones del Tripa Seca abrieron fuego de forma cruzada desde los techos del almacén. Balas de alto calibre atravesaron los cuerpos de los maleantes, destrozando abdómenes, cuellos y cabezas en cuestión de pocos segundos. El Tripa Seca caminó despacio hacia el Quaginais, quien se arrastraba desesperadamente sobre el suelo cubierto de aceite y limadura de hierro. Sus esfuerzos parecieron dar frutos cuando el traficante herido logró esconderse detrás de un contenedor de metal, logrando ganar unos segundos de vida. Sin embargo, el Tripa Seca rodeó el obstáculo con calma, sujetó al Quaginais por el cabello y le colocó el cañón del revólver directamente dentro de la boca. El antiguo residente de la vecindad apretó el gatillo sin pestañear, volándole la parte trasera del cráneo y dejando el contenedor manchado de sesos y sangre espesa. Con la eliminación de su principal rival, el Tripa Seca asumió el control absoluto del AMPA en toda la región urbana. Hizo que el ambiente se pusiera muy pesado la noticia de la caída del Quaginais, pues los periódicos locales comenzaron a publicar titulares alarmantes sobre las masacres cometidas por la banda del Tripa Seca. En el departamento 14, doña Florinda leía el periódico mientras servía una taza de café al profesor Girafales. El maestro escuchaba en silencio mientras mantenía su postura seria, entregando unas flores a la mujer de forma bastante fría antes de opinar sobre la creciente ola de violencia. El profesor Girafales no usaba lentes ni bastón, pero su mirada denotaba un severo desconcierto ante la posibilidad de que el antiguo padre de la Chilindrina fuera el responsable de semejantes atrocidades. Kiko permanecía sentado en un rincón del patio jugando solo, ajeno al peligro que se aproximaba a la propiedad. Sin duda alguna, un acto muy loco por parte del Tripa Seca cambió la tranquilidad de la zona cuando el criminal decidió expandir sus operaciones de extorsión a los negocios y propiedades de la periferia. El Tripa Seca envió a dos de sus sicarios más violentos a cobrar una cuota de protección obligatoria a los dueños de las viviendas del barrio donde se ubicaba la vecindad. El señor Barriga, al llegar una tarde en su carro para intentar cobrar la renta de los departamentos, se encontró de frente con los dos extorsionadores en la entrada del primer patio. Los delincuentes le exigieron la entrega inmediata de la bolsa de dinero y del maletín que llevaba bajo el brazo. El dueño de la vecindad intentó resistirse y empujar a uno de los delincuentes hacia el barril del chavo, pero el sicario sacó un machete y le asestó un corte profundo en el brazo izquierdo. La sangre del señor Barriga comenzó a brotar violentamente, manchando el piso del patio mientras el hombre caía pesado sobre la madera del barril.